Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy nos encontramos en nuestra lección final, la quinta de nuestra unidad didáctica 10 que hemos titulado El Olimpo de los Mortales, y esta lección en concreto se llama Dórico, Jónico y Corintio y hace referencia a los distintos órdenes que van a usar las columnas griegas, porque en esta lección lo que vamos a hablar es de cómo solemos hacer siempre en la última lección de este arte, más concretamente del arte griego. Antes de hablar de cómo es el dórico, cómo es el jónico y cómo es el corintio, vamos a hablar, lo iré explicando a medida que vaya surgiendo la lección. Vamos a dividir, como solemos hacer la lección, en arquitectura, escultura y pintura. Lo primero y antes de todo es que el mundo griego, el arte griego, tiene dos ideales principales, y es la proporción y el equilibrio, ¿vale? Y ya comenzamos, ¿no?, con esta arquitectura. Los edificios están adintelados, ¿no? Adintelado es lo que veis aquí, ¿no? Es un dintel, es un techo que cierra una puerta, es decir, una cubierta. Techos planos, soportados por una puerta, columnas, pilares, etcétera. Las ciudades normalmente eran de mármol y por eso quedan testigos de estas ciudades actualmente. El mármol, a no ser que después, con el paso de los años, se quitara para usarse para otro edificio, se ha quedado en muchos de los casos, ¿no? La perfecta planificación ya la conocemos, ¿no? El ágora en el centro de la ciudad, ¿no? Esa plaza, y a su alrededor pues se va construyendo la ciudad. Y además tenemos una acrópolis en la parte más alta, la zona defensiva, que además hacía de zona sagrada, que es esta zona que estáis viendo de aquí, de Atenas, que ya habréis visto en las lecciones a veces en el videojuego que está ahí al fondo y todavía no hemos subido, vamos a subir ahora. La Acrópolis significa literalmente ciudad alta, y es porque está aquí arriba. Aquí veis unas reconstrucciones de cómo era Atenas. Aquí veis esa Acrópolis, que es donde nos vamos a ir ahora en el videojuego, y aquí un poco más abajo ya tenéis una reconstrucción un poco más completa. Y no solo tenemos el Ágora de Atenas, también tenemos el Ágora de Corintio, que por ejemplo estaba dedicado a la diosa Afrodita. La de Atenas estaba dedicada a la diosa Atenea, obviamente ya sabéis, por todo ese mito de Poseidón y Atenea. Mientras que hablemos de la Acrópolis de Atenas, vamos a ver también cómo eran básicamente los templos, y hablando de esta arquitectura de un modo más general. La Acrópolis de Atenas se construye después, o sea, ya estaba construida, pero lo que vamos a ver ahora es, después de las guerras médicas, es arrasada. Entonces ahora Pericles, gran político de la ciudad, tiene dinero de esa liga que vimos que encabezaba Atenas, robando un poquillo de dinero, ¿no? Entonces, para demostrar ese poderío y ese dineral, pues construyen todo lo que vamos a ver ahora. ¿Quiénes construyen la Acrópolis? Los arquitectos Fidias, Histinio y Calícrates, ¿de acuerdo? Y bueno, ya vamos a empezar en el videojuego. Me he puesto a un chiquillo. ¿Cómo se accede a esta Acrópolis? Bueno, pues accediendo por esta escalera que estáis viendo hasta entrar a lo que son los propileos, que es una entrada monumental, que es esto que estáis viendo aquí. Esto es el propileo. Tenían 5 accesos y el techo estaba pintado con estrellas doradas, aunque aquí en el videojuego no se recoge. En los apuntes también ahí tenéis una recreación, ¿de acuerdo? Al llegar dentro ya de lo que es la propia Acrópolis, lo primero que se ve pues es esa pedazo de estatua de Atenea, ¿de acuerdo? Con su lanza y con su escudo. La hace Fidias, ¿vale? Y tardó solamente 9 añitos. Y cuesta en su día, pues, estoy subiendo, un medio millón de dracmas. Tenía 10 metros de alto, y se decía que se veía desde la costa, a 60 kilómetros de distancia. Vamos a subir encima de esta Atenea para ver pues la vista que recrea el videojuego de este Atenas. Vamos a ver qué más cosas hay en la Acrópolis. Tenemos aquí un templo dedicado a Artemisa. De hecho, ahí tenemos una estatua de esa diosa de la caza. Ya sabemos que además es que esta estatua además tiene todos
sus símbolos, el ciervo, las flechas, el carcaj. Y entre esto y el Partenón, que es esto que está aquí, esto es la calcoteca, que es donde se almacenaba el tesoro, mirad, lo podemos ver, de hierro y de bronce de la ciudad. Muy chulo. Aquí a la izquierda tenemos la casa de las arréforas. Las arréforas eran niñas, mira, aquí las vemos, de entre unos 7 y 11 años, como digo aquí, elegidas al azar, pero de familias nobles, como pongo aquí en chiquitito. La elegía la eclesía y estas chicas se encargaban de los ritos sagrados de la fiesta de las Panateneas. Esto era básicamente hacer un peplo sagrado. Un peplo es esto que tiene colgado ahí Atenea, ¿vale? Es parte de su vestido. Entonces lo que se hacía era que estas muchachas pues hacían el peplo de la fiesta sagrada de ese año. De hecho es lo que vemos aquí, no todas estas telas. Perdón, perrito. Mirad, aquí están encargándose de hacer el peplo. Que por supuesto era bastante largo, porque para la estatua, pues imagínate. Si continuamos recto, es esto. Tenemos el Erecteion. Pero la vista principal, la vista que os va a importar, ¿vale? Es esta. Esto es lo más famoso del Erecteion, son estas cariátides, estas columnas con forma de mujer. Las cariátides son mujeres, aquí veis una imagen de ellas también. Las cariátides son unas mujeres que ayudaron a los persas en las guerras médicas, unas griegas, que por su traición pues fueron esclavizadas, ¿no? Y como castigo eterno están sujetando esta carga. El Erecteion es un templo un tanto atípico, ¿por qué? Porque está dedicado, el perro me está persiguiendo, está dedicado a tres, sí, me está persiguiendo, qué gracioso. Está dedicada a 3 personas diferentes. Está dedicado a Atenea, está dedicado a Poseidón, depende de cómo entre. También está dedicado a Cécrope, que es el rey fundador de Atenas. ¿Vale? Aquí está Atenea, perdón. Y debe haber otra entrada para esa tercera parte del templo. Entrada que yo ahora no logro encontrar. Y en la parte baja de este templo, en la parte baja de este templo había una cripta donde estaban las serpientes sagradas de la diosa Atenea. Que además las pobres no se alimentaban de cualquier cosa, se alimentaban de pasteles de miel. Vamos a entrar ya al Partenón, había muchas más cosas como podéis ver, ¿no? Había templos dedicados, bueno, a Zeus, porque fue el árbitro entre Atenea y Poseidón. Hay un templo también dedicado a Pandión, que es un héroe ateniense. Y bueno, estos dos estaban al aire libre. Antes de entrar aquí había una zona dedicada al olivo sagrado de Atenea. No sé si el videojuego lo recoge. Sí, ahí. Aquí tenemos el olivo sagrado de Atenea, el que hace de ese olivo que es Atenea el que pone ahí, el que marca la diferencia entre Atenea y Poseidón, ¿vale? Es este de aquí. Aquí en los apuntes tenéis un olivo, es porque en 1952 los arqueólogos colocan uno. Ahora mismo no se sabe exactamente dónde estaría. Y además se usaba como altar, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? El olivo, según Heródoto, los persas lo queman, pero al parecer el mismo día vuelve a revivir. Y bueno, ya vamos a entrar al Partenón, ya vamos a hablar ya de esa arquitectura griega. El Partenón se construye entre los años 447 y 432. Todo lo que diga ahora de los templos es referido también a los templos generales griegos. Se hacen por unas gradas, ¿vale? Son estas escaleras que veis aquí. Sobre estas gradas pues están apoyadas estas enormes columnas que veis aquí. Y además las columnas, antes de entrar al templo, ¿no?, forman un pasillo alrededor de él, como veis. No va a pasar lo mismo con el mundo romano. Este pasillo se lo van a comer. Y van a poner las columnas pegadas aquí a la pared, pero bueno, me adelanto a la siguiente unidad. ¿Cuáles son las partes de estas columnas? Pueden tener una base, o sea, justo antes de que la columna toque el suelo, un soporte, ¿no? Ya el cuerpo de la columna es llamado fuste, que podía ser estriado, como veis aquí, o liso, es decir, totalmente sin ese tipo de
de decoración que estáis viendo. Y ya lo que hay arriba del todo es el capitel. Estoy subiendo. Esto de aquí es el capitel, ¿de acuerdo? Que es lo que sujeta a su vez el entablamento, que es esto que estamos viendo aquí. En el mundo griego hay tres tipos de órdenes, es decir, tres tipos de poner el fuste de estas columnas. El dórico, que tiene el equino y el ábaco, que es este que estamos viendo aquí. Además, el dórico no tiene basa, que es exactamente este que estamos viendo aquí. Pero después tenemos el jónico, que sí que tiene basa, y en vez de tener esto que estamos viendo aquí, este ábaco y equino, lo que tiene es un capitel adornado con voluta, ¿vale? La voluta es esa forma de caracol, de espiral, y las aristas del cuerpo de la columna están mucho menos marcadas que en el dórico. Por último tenemos el corintio, que es igual que el jónico, la única diferencia es que el capitel, o sea, la parte de arriba, tiene forma de hojas de acanto, que es el nombre de una planta. El entablamento, que es la parte de arriba de la columna, tiene dos partes. La primera es el arquitrabe, que es donde está ahora mismo tocando los pies el niño, ¿vale? Y después la parte de arriba, que es el friso, donde tiene el apoyado la mano, que se divide en dos partes a su vez, ¿no? Los triglifos, que son esas tres bandas lineales, estas de aquí, y entre los triglifos hay metopas, ¿vale? Que son piezas donde se colocan pues relieves con motivos diferentes según el templo, ¿vale? El Partenón en concreto son escenas del nacimiento de Atenea, la lucha contra Poseidón, la gigantomaquia, es decir, la guerra contra los gigantes, y de la procesión de las Panateneas, es decir, de la fiesta de Atenea. Cuando pasas esto, lo que encontramos es el frontón, ¿vale? Esta forma triangular que hace a la vez de tejado, y en el hueco se decora como se pueda. Además veis que a medida que va bajando la historia va teniendo un sentido de por qué los personajes van bajando, ¿vale? Se decora todo y ya una vez que subimos arriba ya tenemos el tejado de tejas. Los templos tenían diferentes formas, ¿vale? No todos tenían estas formas. Aquí tenemos en los apuntes varios. Recibían los nombres según la posición de las columnas, ¿no? Tenemos inantis, cuando eran solo dos columnas delante. Tenemos endobleante, cuando teníamos dos delante, dos detrás. Ya sabemos que cuando algo es circular es un tolos. Tenemos el próstilo cuando se colocan solo las columnas delante, anfipróstilo cuando se colocan tanto delante como detrás. También los son dípteros, si tienen en vez de una fila de columnas, tienen dos en el pasillo. Períptero si lo rodea todo el pasillo. El pseudoperíptero es muy romano cuando no hay pasillo y están las columnas pegadas a la pared. Y por último tenemos el pseudodíptero, ¿no? Que es igual que el períptero, lo que pasa es que tiene dos salas, la naos y el opistodomo. El Partenón tiene 8 columnas en su parte delantera. Vamos a verlo. Me tiro. Menos mal que es un videojuego. Lo vemos. Tenemos 8 columnas delante del Partenón. Y está hecho de mármol del monte Pentélico. Se construye sin argamasa, es decir, a hueso. O sea, entre las columnas no hay un cemento que se pegue. Lo único que la junta es unas grapas de metal que no se ven en el videojuego. Vamos a irnos a los apuntes para ver esta curiosidad, ¿no? Los entablamentos y el basamento no son rectos, sino que ligeramente convexos, ¿de acuerdo? Las columnas tampoco tienen la misma distancia entre ellas y ni siquiera el mismo ancho. Y esta imperfección realmente nosotros con el ojo humano no la vemos, al contrario, la vemos totalmente perfecto de frente. Y eso es lo que dijimos de unidad y equilibrio que hace el mundo griego. También muchas personas ven la proporción áurea en el frontón del Partenón griego. La proporción áurea es como el número sagrado, el número perfecto de la geometría. Y ya vamos a ver cómo son los templos por dentro. Normalmente dividido en 3 partes, sino en 2. La pronaos es esa entrada. Y ya después entramos a la naos, lo que es la cela. La nave principal es la gran sala y es la más importante. En ella siempre están las estatuas del dios principal. Y solo podían acceder a él los sacerdotes. El mundo griego no va a tener la costumbre de que los templos sean un lugar a donde vayan los feligreses. Siempre se van a quedar afuera del templo, ¿no? En los altares donde se hacían todas las cosas. Aquí obviamente vemos la estatua de Atenea. Y la parte de atrás tenemos el opistodomo, que es la parte trasera, y normalmente no se conectaba,
¿vale? Para ir allí tenemos que dar toda la vuelta, de nuevo, otra vez el perro persiguiéndome. Para ir al Opistodomos. Y aquí normalmente lo que se hacía era guardar el tesoro que la gente le dedicaba al dios. Vamos a verlo. Aquí tenemos. Algo menos común es otra cuarta habitación que se llama Dition, que está justo detrás de la cela de la nave principal. Y esta sí que estaba casi totalmente restringida y era para funciones religiosas muy privadas. Vamos a ver si este templo lo tiene, que yo creo que no. No lo tiene. ¿Vale? Esto lo tienen poquitos templos, esta parte de atrás. Y bueno, ya vamos a hablar más oficialmente, ¿no? De esta parte del panteón, ¿no? Como podéis ver, tanto aquí en los apuntes hay una recreación de esta estatua de Atenea, la cual costó casi tanto como el propio templo. Se hace en un material llamado criselefantino. Es una combinación de marfil y de oro. Son 9 metros de alto, o sea, solo es 1 metro de diferencia con la de afuera, para que veáis lo grande que tiene que ser el templo. Y bueno, para justificar el coste, Pericles dice que en algún momento de pobreza, perfectamente esta estatua se podía fundir para convertirla en dinero. Justo aquí enfrente vemos una piscina. Esta piscina, su función es para humedecer el ambiente de la habitación, para conservar en buen estado el marfil de la estatua de Atenea. Se destruye durante un incendio o es llevada a Constantinopla en época romana, según ciertas fuentes. Pero gracias a estas fuentes escritas sabemos cómo es la estatua, ¿no? En Nashville, en Tennessee, Estados Unidos, como digo de curiosidad, hay una réplica del Partenón. La fiesta de las Panateneas, de las que ya hemos hablado varias veces, de la que se hace este peplo que se le entrega a esta estatua para vestir a esta estatua, era la fiesta más importante del mundo griego. Se hacía entre finales de julio y principios de agosto, como digo aquí. A esta procesión que se realizaba aquí a las puertas del templo se hacían competiciones atléticas, concursos de música, teatro y bueno, después había otra procesión nocturna donde se hacía una carrera de relevos con antorchas, se hacían sacrificios, banquetes. Bueno, ¿qué ha pasado con la Acrópolis? Bueno, la Acrópolis ha sufrido varios incendios, teniéndose que restaurar, embellecer, proteger los restos de la obra de Pericles. En el periodo medieval, con el Imperio Romano, el Partenón se convierte en iglesia y después en un palacio. Ya con el Imperio Otomano en la Edad Moderna pasa a ser una fortaleza, lo que es la Acrópolis, y el Partenón más concretamente en mezquita. A principios del siglo XIX se independiza Grecia, como ya dijimos en la primera lección, y así es como se resucita la Acrópolis, ¿no? En un proceso de restauración que sigue a día de hoy. Y bueno, y aquí tenéis esa imagen de cómo es actualmente. Ya vimos otro templo famoso, de hecho vamos a movernos a este, que es el santuario de Zeus en Olimpia. Vamos allí, donde se hacían los Juegos Olímpicos, ¿de acuerdo? El templo más grande de toda la Hélade griega. La excepción de este templo es que todo el mundo podía entrar a él. ¿Por qué? Porque básicamente podían admirar la estatua criselefantina de Zeus, ¿no? Igual que la de Atenea, pero esta vez la de Zeus. ¿Por qué? Porque la gente sí podía ver la de Zeus y la de Atenea no. Básicamente porque la estatua de Zeus es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Igual que la de Atenea, la hace el escultor Fidias. De hecho, Fidias ya vimos que tenía un taller aquí en el Valle de Olimpia. Y esta es un poco más grande que la de Atenea, tiene 13 metros de alto. Al igual que pasa con su hermana Atenea, por así decirlo, esta estatua tampoco se conserva, pero por los escritos sabemos cómo es. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en el templo, vamos a hablar de este templo, que es el templo más grande del mundo griego. En las paredes vemos pintadas la fundación de los Juegos Olímpicos. En el frontón, que no sé, no creo que no creo que lo recree el videojuego, pero tendríamos la representación de la creación de estos Juegos Olímpicos por este personaje que hablamos ya, de la carrera de Pélope. Pues mira, sí, tenemos a Pélope corriendo y mira, podemos decir que está incluso atropellando al padre de su futura mujer. O sea que el juego está muy bien conseguido. A mí es que me encanta, vaya. Y en las metopas, es decir, en toda esta zona tenemos los 12 trabajos de Hércules. Esa estatua era muy costosa de mantener.
Y lo que se hacía era, se untaba con aceite para que no hubiera grietas en el mármol, ¿vale? Como veis aquí. Probablemente lo veamos mejor alejándonos. Vamos a rezarle. Y aquí tenemos una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ya no vamos a poder ver más videojuegos, lo siento, pero bueno, el lazo de que estamos hablando de una de las maravillas del mundo para hablar de otra, y es el templo de Artemisa en Éfeso, ¿vale? Es una ciudad que está en la costa turca. Tiene al parecer unas dimensiones y una arquitectura tan bella y delicada que, bueno, que por eso fue considerada una de estas maravillas del mundo. Fue destruido por un incendio y hay un proyecto de reconstruirla en el mismo lugar exacto donde está, ¿no? Dejamos de lado los templos para hablar de arquitectura en general griega. Hablamos de la Puerta de los Leones, de hecho ya la vimos nosotros en el videojuego, por eso no la vuelvo a poner, además va a ser muy breve, eso es la entrada de Micena. Los leones a ambos lados de una columna que coronan el dintel de una puerta, acordados, el dintel es ese tejado entre... que hace de puerta. Las cabezas estaban hechas en su momento de algún metal precioso, pero actualmente no, como veis no se conserva ese metal en las cabezas de los leones. Entonces la función de esta puerta era recibir al rey tras una exitosa campaña militar y además de intimidar a los extranjeros. Otros edificios comunes y muy importantes del mundo griego son los estadios, los hipódromos, los gimnasios, ya los hemos visto. Los mausoleos también. Los mausoleos son sepulcros monumentales. Y bueno, mención aparte a los teatros que ya también lo hemos visto. Se apoyan sobre la ladera de una montaña, ¿vale? Es decir, se apoyan sobre la falda de la montaña. ¿Por qué? Porque así aprovechaban para hacer ahí el graderío. Todavía no tenían la suficiente destreza arquitectónica para hacer que las gradas salieran de la nada. Que esto ya lo harán los romanos. La orquesta, que es esto de aquí en medio, donde se ponía a cantar el coro, tenía forma circular y delante de él se pone el edificio que es llamado la escena, ¿no? Donde está el escenario. Y esta escena es lo que se suele perder con el tiempo, ¿no? Lo que es el edificio en sí, lo que se suele mantener es el graderío. Dejamos la arquitectura para hablar de escultura. Vamos a empezar a ver ya una escultura más buena que en Egipto y que en Mesopotamia. Entonces vamos a ver grandes escultores. Y se recrean muchas escenas importantes de mitos y leyendas. El protagonista de todas estas esculturas es el ser humano. Y vamos a ver un ideal de belleza griego, donde destaca el equilibrio y la proporción, como siempre hemos dicho. Gracias a la luz ultravioleta, que os digo de curiosidad, sabemos que estaban todas pintadas de colores chillones. Como habéis podido ver en el videojuego, todo está coloreado, no todo es blanco, no todo es el blanco del mármol. El mundo griego tiene 3 periodos esculturales. Vamos a hablar del primero, el arcaico, es decir, el más antiguo. Es muy parecido a Egipto y a Mesopotamia, frontales, la vemos siempre de frente, hieráticas, ¿no? Sin mostrar sentimientos, sonrisas falsas, forzadas, ojos con forma de almendra, los hombres normalmente desnudos, como veis el de la derecha, y las mujeres obviamente vestidas, ¿no? Las mujeres nunca pueden estar desnudas. Los peinados se dibujaban con geometrías, con zigzag, todavía no había ese control, y para hacerlas se usaba la piedra caliza. ¿De acuerdo? Aquí tenéis estos 2 ejemplos. Además, de hecho, podéis ver cómo esa coré, como se llaman estas esculturas, estaban pues pintadas en colores chillones. Pasamos al mundo clásico, ya empiezan las esculturas como a parecer a soltarse, a ver movimiento, hay más dinamismo. Se empiezan a ver los músculos de las extremidades, es decir, de los brazos y de las piernas. ¿Y esto por qué? Porque se mejora el estudio del cuerpo humano, ¿no? Se mejora esa representación. Entonces, ¿qué vamos a representar ahora con esos, aprovechando que sabemos hacer esos músculos? Pues vamos a hacer atletas desnudos perfectos, ¿no? Totalmente idealizadas, en calma. Tú no haces ejercicio calmado en posiciones perfectas, ¿no? Se usa más el mármol, pero se prefiere también mucho el bronce, ¿no? Este metal. El problema del bronce es que se puede fundir para hacer armas, ¿no? Entonces muchas de estas esculturas se deshacen para hacerse armas, para hacerse dinero, ¿vale? Entonces los romanos, antes de que estas se fundan, pues las copian en mármol. Entonces todas las obras que vamos a ver ahora realmente son las copias romanas y no son sus originales. Vamos a hablar de personajes como Mirón, Fidias, Policleto, Lisipo, Escopas, Prasíteles. Estos son los escultores más
más famosos de este momento. Le hago aquí un pequeño espacio a Escopas, porque Escopas también es arquitecto, aparte de escultor, y construye el mausoleo de Halicarnaso, en Turquía, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo que nos faltaba por hablar. No lo incluyo en estos apuntes, como digo aquí, porque forman parte del mundo persa y no griego, y eso pues desgraciadamente no lo vemos, ¿no? Pero lo digo así como curiosidad. Las esculturas que vemos aquí, el disco oro de Mirón, el original en bronce perdido, o sea, lo que vemos en mármol, Doríforo de Policleto, el original igual, perdido, de bronce. Hablo del Doríforo porque Policleto dice que para que una escultura de cuerpo sea perfecta tiene que tener 7 veces el tamaño de su cabeza, como podéis ver en esta imagen. Destacamos el Hércules Farnesio de Lisipo, la Ménade de Escopas, mira ya cómo empieza ya el movimiento, esta torsión del cuerpo. Por último tenemos la Afrodita desnido de Prasíteles, la original se destruye en un incendio y Prasíteles es conocido por apoyar a sus personajes en un pilar. ¿Por qué? Porque él quiere hacer a sus personajes con forma de S, ¿vale? Entonces, si no le pone esa columna, pues se rompen. Todavía no tiene Prasíteles ese gran control. Entonces, esta forma de S es conocida como curva prasiteliana, ¿no? La podemos ver ahí, ¿vale? Como el cuerpo se curva. La última etapa ya es la helenística, donde ya, pues bueno, si antes veíamos movimiento y realismo, ahora vemos el triple. Vemos realismo, se muestran ya emociones, ¿vale? Ya las esculturas no están en posiciones ideales, ya vamos a ver torsiones muy bruscas, vamos a ver sentimientos reales como el dolor, el esfuerzo, incluso vamos a ver cosas feas, ¿no? Ya empieza a gustar lo feo. Vemos a niños, a gente mayor, ya no solo son atletas, también vemos animales, escenas más cotidianas de la vida, ya no todo es tan mitológico, ya la gente empieza a decir, ya hay preocupaciones más grandes aparte de los dioses y de los héroes, ¿no? Las posturas son forzadas, son trágicas, pero a la vez son majestuosas, como podéis ver aquí, y se usa mucho el mármol. Aquí tenemos la Victoria de Samotracia, que corona la entrada del Louvre, en París, y bueno, el Laoconte y su hijo para mí es increíble ya. Están los museos vaticanos y esta obra, pues como digo aquí, es una de las más famosas del mundo. ¿Por qué? Porque ha influenciado, estamos en el inicio de la historia del arte, pues va a influenciar a todo lo que viene detrás. No me puedo dejar la escultura sin hablar del altar de Zeus en Pérgamo. Es un altar gigantesco que se le hace a este dios. Está sentado sobre un podio, ¿no? Sobre una escalera. Y lo que teníamos detrás era un templo dedicado a Atenea. Tiene forma de U, como veis en la imagen, ¿no? Y bueno, se transporta a Berlín y se construye un museo solo para él, el Museo de Pérgamo. Aunque bueno, dentro del Museo de Pérgamo hay más cosas como la Puerta de Istar de Babilonia, algunos lamas subalados mesopotámicos, etc. No podemos tampoco irnos de escultura sin hablar de otra maravilla del mundo, escultórica, y es el Coloso de Rodas. Construida en el 280, es la última maravilla del mundo en construirse, entonces la cada vez tiene menos vida, porque la destruyó un terremoto solo 50 años después. En ella vemos al dios Helios, al dios del sol, hecha de bronce, y la altura no se sabe exactamente, pero debe estar en torno a unos 30-40 metros. Y para que os hagáis una idea, la Estatua de Libertad actualmente pues mide unos 46, para que veáis lo grande que era para su época. La típica imagen es verlo apoyado cada pierna en una parte del muelle, como esta que veis aquí. Pero ahora no se piensa que puede ser así, porque si no, bueno, pues se hubiera hundido todo hecho, ¿no? Y para la época se piensa que no se podría haber hecho. Además, también el muelle se tendría que haber cerrado para construir esto. Entonces, bueno, una ciudad portuaria, de hecho una isla que vive de esto, pues estar cerrado durante años para poder construir el coloso, pues no se ve factible, ¿no? Entonces se piensa que probablemente estuviera en medio de la Acrópolis, ¿no? Como vemos en esta imagen. Actualmente, igual que el templo de Artemis, pues se quiere reconstruir. Ya por último vamos a acabar hablando de pintura. Del mundo griego no encontramos muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque las paredes no se suelen encontrar en muy buen estado y era por lo que se pintaba. Los mayores ejemplos son la cerámica, ¿vale? Además tenemos muchísima temática, como dije, aprendemos un montón de esta cerámica por lo que se dibuja. Tenemos motivos geométricos, animales fantásticos, elementos vegetales, pero también cotidianas como mujeres tejiendo, escenas de boda, artesanos trabajando. Y bueno, las cerámicas se pintaban en rojo y negro.
Aún así vamos a hablar de un ejemplo muy famoso de pintura. Son las pinturas cretenses de esta civilización de Creta y son frescos del palacio de Nosos, ¿no? Que son pues estos hombres saltando toros, que era este deporte que dijimos en la primera sesión, y también mujeres ricamente decoradas. Y bueno, ya con esto hemos acabado nuestra unidad, así que nada, espero no haber sido muy aburrido y muy pesado. Ya sabéis, para cualquier duda me tenéis aquí y ya nos vemos en la siguiente lección, que es Roma, en el que vamos a ver cómo los romanos copian muchas de todas estas cosas que hemos visto. Entonces ya a partir de ahora ya todo nos va a sonar muchísimo más. Pues nada, nos vemos, adiós.